algo importante. Oh, fíjense, ya hasta nos avisan, ¿no? Cuando ya se está grabando. Excelente. Algo que mencionábamos acerca de la corrección gramatical, pues es que hacía referencia desde los vicios del lenguaje, desde la forma en la que utilizamos palabras inadecuadas en la construcción de nuestras oraciones, hasta el uso correcto o no de los gerundios. Y en cuanto al uso de los gerundios, también nada más como para hacer una recapitulación de lo que platicábamos a grandes rasgos y el resumen en 5 minutos. Recordemos que independientemente de que se trate del gerundio simple, del gerundio compuesto, de la perífrasis verbal, vamos a tener ciertas condiciones en las cuales vamos a reconocer un uso correcto, adecuado del gerundio. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera, que me exprese acciones que están en progreso, o sea, que están ocurriendo, ¿no? Y que no han terminado aún. O bien que me expresen el gerundio una acción simultánea o anterior a la acción que me expresa el verbo principal en la oración. Además de estos casos en los que me están expresando o acciones en progreso o acciones simultáneas o anteriores a las del verbo, también Profesora, contamos. ¿Qué pasó? no está presentando, ¿sí? No estoy presentando Ok. nada. Entonces, eso es como para acordarnos de lo que vimos la semana pasada. Y ahorita ya les presento, no se preocupen. Les decía, además de estos usos, digamos, correctos en cuanto a acciones en progreso, acciones simultáneas, acciones anteriores, también teníamos como correctos, entendemos como correctos el uso del gerundio direccional para dar direcciones, obviamente, ¿no? Para hablar de la posición respecto a otras de ciertos objetos. O al gerundio descriptor de imagen, cuando lo utilizamos en, obviamente, la descripción, el nombramiento, por ejemplo, de obras plásticas, de pinturas, de esculturas. ¿Por qué? Porque me están describiendo lo que expresa una imagen. Y decíamos, este cuadro, ¿no? Niños comiendo niños comiendo melón y sandías. Ahí están de alguna manera explicándonos qué es lo que pasa en esa pintura y por lo tanto es correcto. También reconocíamos cuál es el uso incorrecto de los gerundios, y esto es importante. Primero, el gerundio de posterioridad. Cuando, digamos, en contraposición a los usos correctos, nos expresaba el gerundio una acción que pasaba después de la acción que nos está expresando el verbo principal. Otro uso incorrecto, gerundio adjetivo. Decíamos que el gerundio funciona como una especie de adverbio, como una palabra o como un término que de alguna manera nos va a explicar cómo está ocurriendo la acción del verbo. Ese es el uso correcto. El incorrecto, como uso de adjetivo, sería cuando el gerundio no hace referencia al verbo ni lo pela, sino que se enfoca en hablar de un sustantivo, de alguna manera de calificar cómo está siendo ese sustantivo, ¿no? Ahí teníamos usos incorrectos. Además del tercer caso, que sería el gerundio partitivo, cuando lo utilizamos para hacer referencia a una parte por encima de un todo. Entonces, ¿qué decíamos al respecto? Cuando tengo un gerundio en caso o en uso incorrecto, o cuando estoy entendiendo, cuando me doy cuenta que hay algún vicio del lenguaje, una construcción gramatical deficiente, ¿qué tengo que hacer? Pues corregirla, cambiarla, modificarla para evitar ese error. ¿Cómo la voy a modificar? ¿Cómo la voy a cambiar? Pues tengo que reelaborar la redacción, ¿no? Tengo que volver a escribir, tengo que explicar lo mismo, pero de manera distinta, con otras palabras, o tengo que incluir las palabras que yo necesite para que se entienda lo que quiero decir, el mensaje que quiero dar, vaya, modificar esa redacción, ¿no? En pocas palabras. Y en el momento, justamente eso nos vincula con el tema de esta sesión, porque en el momento en el que yo estoy modificando, estoy cambiando la forma en la que lo escribí, pues tengo que cuidar que el texto que estoy elaborando eh, tenga dos características muy importantes, que son la cohesión y la coherencia.
Son distintas, pero van súper pegaditas, ¿no? Van juntas de la mano. ¿A qué se refiere cohesión y a qué se refiere coherencia? No sé si alguien recuerde, si alguien tenga la noción. ¿A qué le suenan esas palabras? Pues coherencia es que tenga lógica, ¿no? Así es, Mauricio. Y la cohesión, la verdad no sé, no me acuerdo yo, pero la coherencia pues es que lo que se diga sea algo lógico. Exacto. Así es. En pocas palabras, ¿no? Clase de 5 minutos y ya se acabó. No es cierto. La cohesión, si ustedes, inclusive podemos escuchar el término cuando hablan de los grupos, cuando hablan de la dinámica de grupos. ¿A qué hace referencia? A que estén unidos, a la unión, al carácter de unión que tenga un grupo. Hablando del texto, pues es una característica, una condición, eh, una propiedad textual que permite que se mantengan bien unidos las oraciones, las frases que van a integrar un párrafo. O sea, que no parezca que es nada más una oración, punto y seguido, pero como que no hay mucha conexión. No, que justamente estén bien ligadas, estén bien conectadas. ¿Cómo voy a lograr esa cohesión, esa unión, ese vínculo entre las oraciones que van a formar mi párrafo? Ah, pues puedo lograr, ahora sí, déjenme, ahora sí les comparto, ya se me andaba yendo la idea. Ahora sí les comparto, ¿cómo voy a lograr esa cohesión en un párrafo? Y que todos los párrafos tienen que estar cohesionados, ¿no? Cada uno. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Pues a través de distintos mecanismos. Puedo tener estos mecanismos, déjenme les levanto la presentación. Ay, desde el inicio. Bueno, puedo hacerlo a través de distintos mecanismos. Uno de esos mecanismos sería los gramaticales o los mecanismos léxicos. ¿A qué se refieren los mecanismos gramaticales? A la forma justamente a la forma en la que construyo mi oración. A cómo le hago para vincular esa idea anterior con la siguiente idea, ¿no? La siguiente oración. Nos mencionan por acá, tenemos a la anáfora, la catáfora, la elipsis. ¿Qué pasa con la anáfora y la catáfora? Básicamente consisten en incluir palabras que de alguna manera me van a permitir, ya sea vincular la información que me van a ofrecer o que viene después en las siguientes oraciones con la información que ya se expresó en otro momento, o bien eh, señalizar que esto que sigue, de alguna manera, vaya, básicamente es para conectarlas, pero en el caso de la catáfora, me van a indicar que esto que sigue, que esto que viene a continuación, hace referencia también a lo que ya se mencionó. Un ejemplo, aquí tenemos, queridos amigos, los invito, a ver, vamos a dejar entrar a esta persona, dice, los invito a la próxima reunión de la asociación. Esta, que me faltó ahí un acento, esta se llevará a cabo en el lugar donde fue la última vez, donde se hizo la última vez. Quienes hayan venido y quieran repetir la experiencia son bienvenidos. Nos encantará recibirlos. Estos términos en negritas, vaya, son distintos. Son pronombres demostrativos, son pronombres eh, aquí sí, demostrativos, personales, vaya, son, hacen referencia a reflexivos también, hacen referencia a distintos términos, son palabras diferentes, pero todas nos vinculan a la idea de la reunión. Todos esos términos, todas esas palabras me recuerdan que esta información nueva que se está dando es respecto a la reunión. Ahí tenemos una anáfora. La catáfora, les digo, es cuando introduces un término que digamos, que te funciona como un antecedente de lo que viene después. No sé si te ha pasado que cuando estás platicando, vaya, o leyendo sobre un diálogo, pues vaya, en el texto lo puedes identificar porque tiene guiones, ¿no? Pero cuando tú estás contándole a lo mejor una anécdota a una persona y necesitas hacer esta parte de diálogo, o sea, hay una parte, tú le comentaste algo a alguien más y eso te lo dijo y te lo regresó y lo estás contando,
¿Cómo logras expresar justamente esta intervención de distintos personajes en un diálogo cuando tú eres la única persona que está hablando, cuando tú eres quien se lo está contando a alguien más? En muchas ocasiones utilizamos frases como, y me dijo, entonces le contesté. Eso, en el diálogo oral, por así decirlo, nos ayuda a identificar que son distintas intervenciones. Pero en un texto, y entonces él exclamó, y ya ahí viene la exclamación, ¿no? Ese, ese, esa palabra, ese término, esa frasecita, y él exclamó, y así dijo, y demás, me permiten nuevamente vincular ese diálogo de una persona con la idea que se propuso antes en un texto. Recordemos, todos estos recursos, anáforas, catáforas, elipsis, los conectores y los recursos léxicos, vamos a ver cuáles son, nos permiten unir una oración con la otra para obtener justamente esa cohesión, para conectarlos bien. Les decía, ¿qué pasa con la elipsis? La elipsis, ya lo habíamos mencionado, es cuando tú omites, ahora ya no agregas, ahora quitas palabras. ¿Por qué? Porque ya se entendió anteriormente lo que querías decir y ya no es necesario repetirla. Tenemos acá un ejemplo. Unos pensaban en las vacaciones, otros, hay un signo como de que le quitamos algo en el curso de verano. O sea, ya entendemos que estaban pensando en algo. Todas las personas estaban pensando en algo. Unos en un tema, otros en otro tema, pero todos estaban pensando. Ya no es necesario. Ahora, decíamos también, están los recursos léxicos. ¿A qué se refieren los recursos léxicos? A las palabras que se van a utilizar para poder tener ese vínculo, para poder unir esas oraciones. Anterior, ahí está, anterior. Aquí lo tenemos. ¿Cuáles son esos recursos? La repetición. En un texto, si estás hablando de cualquier tema, piensa en las células, ¿no? Vas a hablar de las células. Entonces, esa palabra, célula o células, pues se va a repetir a lo largo del texto. Eso no significa que repitas esa palabra 10 veces en 2 líneas. No, es un exceso, eso está mal. Allí caemos en los vicios, que si la cacofonía, que si la pobreza del vocabulario. Pero sí es entendible y es lógico que la palabra o el tema del cual estás hablando y que vas a desarrollar en un texto, pues se repita a lo largo del mismo. La reiteración. Reiterar viene de la mano con repetir, es subrayar, es volver a dejar en claro, volver a retomar un punto, ¿no? Para que quede bien establecido. Pero cuando reiteramos algo, cuando subrayamos, cuando repetimos tal frase, tal sentido, tal idea, no es necesario que utilicemos las mismas palabras exactas, porque si no volvemos a la repetición y en el abuso, ¿no? Podemos utilizar otras palabras, sinónimos. Podemos utilizar otras relaciones semánticas, hiperónimos e hipónimos. De esos vamos a hablar más adelante. Básicamente, los hiperónimos son, digámoslo así, una palabra que puede funcionar como una categoría en donde podemos incluir o que abarca otros términos que serían sus hipónimos. Ejemplo, cuando hablamos de asientos, podríamos decir, bueno, en el hiperónimo asiento puedo encontrar eh, banco, silla, eh, taburete, qué sé yo, otros tipos, ¿no? O en el de cubiertos, ¿qué puedo encontrar? Sus hipónimos, en el hiperónimo cubiertos, pues están los hipónimos cuchara, cuchillo, tenedor, tenazas, pincitas y demás, ¿no? Y la asociación, otro recurso en cuanto a las palabras que utilizo. ¿Qué es esto? En cuanto a las asociaciones, pues básicamente es establecer una relación, ¿no? Un vínculo entre las palabras que estoy utilizando. Puede ser una relación de complementariedad, puede ser una relación de oposición. Vaya, en tener un vínculo entre las palabras que utilizo para crear una lógica y se vayan uniendo las ideas. Por ejemplo,
Yo te podría decir, o tú puedes leer, ¿no? En algún texto, en algún comentario. Vaya, en una descripción. No era ni gordo ni flaco, ni alto ni bajo. De alguna manera tú dices, ok, me estás describiendo, me estás introduciendo la nueva información, pero me estás oponiendo, ¿no? O sea, no es ni uno ni lo otro. Entonces, ¿qué me quieres decir, no? Que era estándar, que era promedio, pero de alguna forma estoy vinculando esa información, esos rasgos, esas características. Estoy haciendo que tú infieras algo a partir de lo que yo te estoy dando. Pero todas estas palabras en ningún momento se sienten desconectadas. Todas esas palabras van formando parte del mismo párrafo, ¿no? Esa es la intención de utilizar asociaciones. Ahora, esto es en cuanto a la cohesión, esto es en cuanto a la unión, les mencionaba que debe de tener la oración o las oraciones para formar un párrafo. Nosotros decíamos, sí, formamos con palabras oraciones y con las oraciones párrafos y con los párrafos vamos a integrar un texto. No importa que sea un texto de 5 párrafos o un texto de 50 hojas o de 500. Allí es cuando entra la coherencia. ¿A qué se refiere la coherencia? Nos decía Mauricio, a la lógica. En efecto, a que todo ese texto, con la cantidad, independientemente de la cantidad de párrafos que tenga, que todo ese texto se sienta como uno solo, que lleve un hilo conductor que nos esté hablando del tema. Que no parezca que saqué información de un lugar y de otro lugar y de otro lugar y de otro lugar. Agarré párrafos a lo loco, los corté y los pegué y ya. Que no se vea sin conexión. Que sea Que más preciso, ¿no? también puede aludir a la precisión, que sea claro, que después de leerlo tú te preguntes, ¿de qué me hablaron? ¿De qué se trató el texto? Ah, mira, el texto se trató de esto, esto, esto. Sientes que es uno solo. Y entonces ahí dices, ah, bueno, este texto es coherente. Ay, miren, ahorita les platico de los conectores. Entonces, nos dice por acá, propiedad textual es una de sus características del texto, por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad, que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas se presenten en conexión entre sí para llegar o para entregar un mensaje comprensible. Pues es eso. Que la forma en la que armé mi párrafo 1, que se siente como un párrafo bien integrado, o sea, se entiende lo que se está diciendo ahí, y también se entiende lo que dice mi párrafo 2 y mi párrafo 3, pero que esos párrafos 1, 2 y 3 yo los acomode de tal manera que lleve una progresión, que yo pueda entender una lógica en la secuencia de la información que me establecen. De manera convencional, nosotros pensamos en la generalidad, empezamos con generalidades, con definiciones, con conceptos. Esto se vincula mucho a la estructura del texto. Empezamos con la introducción. A lo mejor me hablan de antecedentes, a lo mejor del por qué hablar de este tema en particular, en el caso de un artículo de divulgación. Vaya, todo depende, ¿no? De los diferentes textos, pero al principio me van a presentar ese tema. ¿Cómo? Explicándome qué es, mencionándome los conceptos. ¿Por qué no? Una descripción de sus características. Ya después a lo mejor me hablan de, si estoy hablando de las células, ya me dijeron qué son las células, en dónde puedo encontrarlas, la importancia de las células, me hablan de los tipos. Después me van a seguir presentando más información que va siendo un poco más específica. Me pueden hablar tipos de células, perfecto. Y posteriormente a los tipos de células me van a hablar de los componentes, de los organelos de cada una de esas células, que si las animales o que si las vegetales. Ya me mencionaron los organelos, ahora me van a expresar la función de cada uno de esos componentes. Entonces empecé de algo grande, desde que me dijeron qué carambas es la célula, hasta que me dijeron para qué funcionan los cloroplastos, ¿no? ¿Qué es el aparato de Golgi o algo más? Entonces ahí vemos esta secuencia. Les decía, ¿cómo saber si un texto es coherente? Pues lo lees y te preguntas de qué trató, ¿le entendiste? Ah, sí, vaya, no le entendí muy bien, el lenguaje no era lo mío, pero
primero me explicaban acerca de este tema y después fueron. Si eres inclusive capaz de reconocer esa progresión, entonces realmente es coherente ese texto. Nos dice por acá tipos de coherencia. Es lo que ya mencionábamos. Coherencia global, justamente la coherencia en sí. Coherencia local, la cohesión. Son distintas maneras de nombrarla, ¿no? Y entonces decimos, bueno, si mi texto, para empezar, mi párrafo, tiene que tener ideas bien conectadas y estos párrafos tienen que tener una secuencia lógica para entender su contenido, es decir, que sean coherentes, pues también es importante que pensando en oraciones hablemos de las ideas principales y las ideas secundarias. Ustedes ya las conocen, ya las han abordado desde primaria, yo creo, ¿no? ¿A qué se refieren estas ideas principales y secundarias? Pues justamente a la forma en la que nos presentan la información. Sabemos que las ideas principales son lo, lo primordial, ¿no? Son las partes en las que se va a sostener el texto. Son esas partes fundamentales. Nos dan información puntual. Nos van explicando, nos van ofreciendo datos sobre el texto, vaya, para que lo podamos entender, pero es lo más importante. Nosotros podríamos identificar y nos dicen que generalmente hay una idea principal por párrafo. A veces hay más, pero de manera casi inequívoca hay una idea principal por párrafo o debiera de ser así. Y si no, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay una idea principal? Puede ser que nuestro párrafo sea explicativo, puede ser que de todos modos esa explicación se vincula a una idea principal. Puede ser que digámoslo así, el estilo del autor sea jugar con, con la forma de la construcción, que quiera poner a prueba tu comprensión, pero aún así lo haría muy confuso. No se entendería bien. O bien, también ocurre que realmente no tenga una idea principal del párrafo y que tengamos que revisar la redacción. Oye, ¿para qué estás abordando pura paja? ¿No podrías cambiarlo? ¿No podrías redactarlo de una manera distinta? Tendríamos que tener siempre ese eje conductor del párrafo, que es la idea principal. Puede estar allí clarita al inicio, termina con punto y seguido y lo demás es explicación, así explícita, o puede que no esté presente, pero de alguna manera se puede inferir. Vaya, no la lees ahí escrita, pero puedes entenderla y está presente en todo el texto, ¿no? También hay que hacer como la acotación. Hay gente que vincula la idea principal con digamos, una idea central eh, con el tema. Esa idea central, eh, vaya, hay gente que distingue ideas principales de idea central y creo yo que la idea central es más bien el vínculo con el tema. Esa idea central, para nosotros en cualquier texto podríamos reconocerla si nosotros nos preguntamos, ¿qué me está diciendo el texto? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que me quiere dar? ¿Por qué me quiere dar ese mensaje? ¿Cuál es su intención? ¿No? Y les decía, eh, esta parte de qué es lo que me quiere decir el texto y por qué me lo quiere decir, tiene que ver con el tipo de texto que se está utilizando, las características propias de ese tipo de texto, con la estructura que los textos deben de tener. Vaya, tiene que ver con otros temas que van de la mano, que vamos a estudiar y que a nosotros nos separaron y nos pusieron en este orden, pues para poder comprenderlos, ¿no? Vamos de lo fácil a lo más complejo, pero bueno, lo vamos a seguir abordando. Entonces decía, hay que distinguir un poquito entre la idea central o un poco el tema del texto y las ideas principales. Las ideas principales nos las vamos a encontrar ahí en los párrafos y nos van a ser nuestro eje rector para seguir entendiendo. Las ideas secundarias van a estar allí para enriquecer, para fortalecer esa idea principal, para explicarla, para profundizar, para ejemplificarla. Si yo quito una idea secundaria, no se puede entender el texto.
A lo mejor me es más confuso porque ya no tengo esa explicación, pero lo puedo entender. Si yo quito la idea principal, entonces pierde sentido el párrafo, porque nada más hay puras ideas secundarias, pero que no conectan con esa idea o ese eje primordial que era la principal, ¿no? Y pues seguramente ustedes ya les mencionaba en esos encuentros, en esos acercamientos con los textos, tuvieron la oportunidad de reconocer cómo identifico o de aprender cómo identifico una idea principal que está al inicio o al final, ya sea del párrafo o inclusive del texto, ¿no? Que hay términos, que hay palabritas que me van a introducir una idea secundaria, como cuando me dicen, es decir, por ejemplo, esto es. ¿Y cómo sé que esa idea es secundaria? Porque me están explicando esa palabrita, ese conector, me está explicando, me está diciendo, oye, esta es la explicación, este es el ejemplo, ¿no? Y entonces ustedes a través de las lecturas, a través de justamente de elaborar resúmenes y demás, ya tendrán cierta práctica en reconocer cuáles son las ideas principales y secundarias. Lo importante es detectar cuál es el eje, cuál es la idea o la oración que me va a englobar de qué va este párrafo. Si la quito, ¿puedo comprenderlo? Si solo la leo a esa idea, me doy una idea general, a esa oración, vaya, me doy una idea general y puedo entender de qué va este párrafo. A lo mejor me dan más detalles y sigo leyendo, pero con esa idea general, con esa oración, puedo entenderlo y puedo continuar la lectura, digamos, rápida. Ahí podría yo identificar una idea principal, ¿no? Y les mencionaba cómo identificarlas, pues pueden aparecer de forma tácita, pero puedo inferirlas, no las puedo eliminar porque si no pierden el sentido. En las secundarias nacen de la idea principal, explican la idea principal, pueden ser tantas como el escritor quiera y no pueden ir solas porque si no, no tienen sentido. Esto que ya habíamos mencionado, ¿no? Y decíamos por acá algo que se me andaba pasando. Acá como recurso gramatical, que yo siento que tiene que ver con la gramática y un poco con el léxico, para mantener la cohesión, para unir las oraciones, son los conectores. Creo que no se los había mencionado. ¿Qué son los conectores? Pues obviamente, como su nombre nos lo indica, son palabras que nos permiten conectar, que nos permiten unir estas dos oraciones, ¿no? Y dependiendo de la relación que yo quiera establecer entre esas oraciones que voy a conectar, voy a utilizar el tipo de conector adecuado. Ejemplo, eh, tengo locativos, ¿no? Tengo conectores locativos. ¿Para qué sirven? Para hacer referencia a lugares. ¿Cuáles son esos conectores locativos? Aquí, allí, encima, aquel, a un lado de, en medio de. Entonces, si yo reconozco, identifico como creador, como persona que está escribiendo un texto, si yo sé cuál es la relación que quiero establecer entre una oración y la otra, pues voy a elegir de este tipo o de esta clasificación de conectores el que me va a servir y puedo elegir el que yo quiera, ¿no? También es importante acotar nada más que si yo ya utilicé uno, trate de irlos variando. Por ejemplo, si quiero establecer la misma relación de sumar, de agregar información, puedo usar el y, además, el incluso. Si solamente utilizo el mismo conector siempre, pues también voy a ser repetitiva, no voy a ser eh, un tanto redundante, más que redundar, de plano, repetitiva y hasta cacófona. Y ahí se va a notar otros vicios del lenguaje, ¿no? Pero bueno, vamos ahora, les digo, este tema no es muy complejo. Vamos ahora a lo importante, lo interesante, que es checar los ejemplos. Entonces, corto con esta y voy a compartirles unos ejercicios súper sencillitos y después nos vamos a la guía, que creo que ya habíamos estado trabajando con la guía, ¿verdad? Examen de práctica. Aquí anda. Aquí
andamos más adelante. Nos dice por acá. No, las siguientes ideas, acá está. Las siguientes ideas conforman un párrafo. Identifique el enunciado que rompe con la hilación de estas ideas. Y tenemos 1. Debido a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, la ONU consideró necesario un organismo orientado al mejoramiento de la salud del mundo. 2. El 7 de abril de 1948 se conformó oficialmente la Organización Mundial de la Salud, OMS. 3. En la primera Asamblea Mundial de la Salud se acordó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la OMS. 4. En México se ha trabajado para lograr uno de los objetivos de la OMS, lograr la inclusión de la población en los servicios de salud. ¿Cuál será? Y los incisos A1, B2, C3, D4, ¿no? ¿Cuál será la idea que rompe con la secuencia? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cuál será? Yo digo que es en la que la 3, el número 3, en la que es en la primera Asamblea Mundial. Podría ser. En la primera Asamblea Mundial de la Salud se acordó el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la OMS. ¿No es el 1, profe? El 1, debido a las secuelas. Fíjense, aquí tiene que ver mucho con, les digo, con que detectemos la lógica que se está llevando. En la 1 nos están hablando de los antecedentes de la formación de la OMS. Después nos dice, debido a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, la ONU notó la necesidad de un organismo, ¿no? La 2, el 7 de abril de 1948, se conformó oficialmente la OMS. La 3, podría ser la 3, pero podría ser la 4. ¿Por qué podría ser la 3? Pero yo me decanto por la 4. En la 3 nos están hablando de, en particular, de una de las primeras, bueno, la primera Asamblea Mundial de la Salud, ¿no? Que sí, de alguna manera rompe el sentido. Entonces, perdón, entonces podría ser a lo mejor la 4 porque realmente se está enfocando más en México, o sea, en la cultura de México, por así decirlo, que en vez de, o sea, que estas tres que están hablando específicamente de la ONU. Ajá, de generalidad, ¿no? Por eso, justamente por eso, Mauricio, yo me voy por la 4, porque están hablando de generalidades. Y en la 4 nos hablan ya del caso específico de México. Pero si bien, o sea, sí se entiende cierta lógica, uno podría preguntar, bueno, nos dice que uno de los objetivos de la OMS, ¿y cuáles son los otros objetivos? ¿Y cuándo fueron las primeras secuencias? O las primeras asambleas, perdón. ¿Cuáles fueron las primeras asambleas? ¿Cómo funcionan? ¿A qué países atiende o a qué países puede la OMS hacerle alguna sugerencia, hacerle alguna indicación, ¿no? ¿Qué países están afiliados o reconocen la existencia y la autoridad, por así decirlo, de la OMS? ¿Son los mismos países que los de la ONU o son otros? O vaya, ¿qué trabajos podría hacer la OMS? Digamos como que me dejó ahí un cacho faltante de información entre la generalidad y la particularidad del caso de México. Justamente por eso, Mauricio, lo que me decías es que yo digo, yo me voy por la 4. ¿Por qué? Porque está faltando esa información. Que si bien también en la 3 como que dio un saltito, ese vínculo o más bien ese hueco de espacio, esa falta de conexión se nota más aquí en el último caso, en la 4, ¿no? Por eso les digo que es bien importante que nosotros, a lo mejor si te preguntan, dime cuál es la estructura o cuál es la secuencia, qué jerarquía de párrafos debemos de seguir en cuanto a un texto expositivo.
A lo mejor si te preguntan así como de, "Oh, bueno, sé que es jerarquía, sé que es un texto expositivo, pero ya decirte primer lugar, segundo lugar, tercer lugar está como que confuso. Sin embargo, por la cercanía que ustedes tienen, por la práctica que ustedes tienen, ya lo van leyendo y de alguna manera casi casi en automático. No es algo automático, no lo adquieres porque sí de la noche a la mañana, lo adquieres a través de la lectura y de la práctica y de determinar y de reconocer ideas principales, secundarias, estructura de textos, que a pesar de que no tengan nombre o no te acuerdes de los nombres, tú conoces, tú ya tienes, ya lo has visto antes, ¿sale? Vámonos con la siguiente. Señala qué es una tesis. A, razón, que esto no es parte de tanto del tema, pero lo podemos contestar porque ustedes ya tienen ese conocimiento, ¿no? ¿Qué es una tesis? A, razón que sustenta una declaración. B, propuesta que se defiende mediante argumentos. C, presentación de los resultados de la investigación. O D, encadenamiento de las premisas que estructuran un argumento. ¿Qué opción es la correcta? ¿Qué dice? La C. Así. La C, la tesis. ¿Están de acuerdo? Yo no sé, porque se supone que una tesis está basada en un tema que se supone que nada más tendrías como responder algunas preguntas muy comunes, porque en sí ya está investigado. Ok. Por O sea, ejemplo, Y por lo mismo ah, vamos a dar los resultados. por ejemplo, un tema, la diabetes, ¿no? O la Ujú, hipertensión. ujú. Eso nada más lo tienes que, ¿cómo decirlo? Como desencadenar todo. O Ujú, bueno, ese es tu tema principal, ¿no? ujú. Y tienes que sacar más conclusiones. Tienes que sacar más conclusiones junto con las preguntas, pero no sé, o sea, no sería como una presentación de los resultados. O yo, Vaya, bueno, yo no sabría. ok. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? ¿Mauricio? ¿Nos ibas yo a digo comentar que algo? sí la sé porque a lo mejor viéndolo, por ejemplo, cuando en el simple ejemplo de la universidad, cuando estás en la universidad y al Ujú, final te piden hacer una tesis. Según yo, lo que creo saber, una tesis es como por ejemplo, la presentación de los resultados de la investigación sería hacer ujú, como una recopilación de todos ujú. esos años que estudiaste esa carrera y así, de lo que aprendiste, o sea, los resultados de todo lo que aprendiste durante tu carrera, o sea, Ujú. sería como decir la presentación de los resultados de todo lo que estudiaste. Entonces, por eso yo creo que es la C. Eso es correcto, pero tendríamos que preguntarnos en cuanto a, digamos, en qué contexto nos están preguntando sobre una tesis, porque como texto expositivo tienes toda la razón, Mauricio. La respuesta correcta sería la C. Pero si estamos pensando en la, digamos, en la definición o en el concepto original y básico, etimológico, si tú quieres, de tesis, piensa en la tesis de un ensayo. O sea, como texto expositivo, tienen toda la razón. La respuesta sería la C, presentación de los resultados de una investigación. Pero si estamos pensando en la tesis como como parte de una disertación o como parte ya de un texto argumentativo, entonces la tesis sería una propuesta que que se defiende mediante argumentos. Es una afirmación. Es algo así como de, es el mensaje que tú estás dando. Hace un rato me decían otro grupo, ¿no? Respecto a una pregunta más adelante que decía, los acuarios, la guían, los acuarios son unas personas súper confiables. Y las chicas me decían, no, claro que no, qué horror, en broma. Pero yo podría decir, bueno, tu afirmación es que de acuerdo a tus creencias o no sé qué, las personas del signo zodiacal acuario son personas muy, son personas a las que no puedes confiar. Esa es la afirmación de la chava. ¿Por qué? ¿Por qué dices lo que dices? Ah, bueno, presenta una tesis. Mi afirmación
Mi idea, mi proposición es esta. A lo largo de un escrito, que sería el ensayo, un texto argumentativo, me voy a dedicar a desarrollar una serie de argumentos, a desarrollar párrafos, una explicación con pruebas, con distintos recursos para explicar por qué digo lo que digo, por qué hago tal afirmación. Entonces, tendríamos ahí que ver a qué nos estamos refiriendo. Si nos referimos a la tesis como texto expositivo en el ambiente académico, estaría bien, la respuesta sería la C. Pero si estoy pensando en el inicio de un texto argumentativo específicamente, en esa afirmación, entonces la respuesta sería la B. Tiene que ver con el contexto y el, ahora sí que, dentro de qué o a qué me estoy refiriendo. Por eso les decía, si ya hablamos de una investigación como tal, en efecto, vaya, el protocolo de investigación, el procedimiento, el proceso para, que inclusive ya nos están preguntando ahí de las reglas del formato APA y demás, pues entonces sí tendrían razón, es la C, la presentación de los resultados obtenidos de tu investigación. Pero si pienso como esa parte elemental, como un componente de un texto argumentativo, pues la respuesta sería la B. No, hay que ver, hay que ver. Vámonos con la 64. La bioluminiscencia. Ah, ¿qué tienen que hacer aquí? Oiga, maestra, pero ¿Qué? entonces, ¿qué quedó de respuesta? Pues es que ambas son correctas, pero todo depende según el contexto. Si estamos hablando de la tesis como un texto expositivo en el ámbito académico, así como nos dijeron, la tesis que te piden para titularte, parienta de la tesina, entonces en efecto es la presentación de los resultados de una investigación. Como un, te digo, como un producto, como un texto construido a raíz de una investigación. La tesis es eso, los resultados de tu investigación. Ese documento, ¿no? Ese texto en donde presentes esos resultados. Si estamos pensando en la tesis como parte de un texto argumentativo, el más básico, el más sencillo, rápido de pensar, un ensayo, la tesis sería una afirmación o negación, una propuesta sobre mi pensamiento, sobre mi posición respecto a un tema. Y en este caso, como no hay contexto, Por- en el examen, ¿cómo sabríamos cuál es la respuesta correcta? según el tema de las demás preguntas. Ah, ok, Porque vale. aquí estamos hablando, bueno, aquí nos están hablando de la construcción de un texto. Aquí más adelante nos van a preguntar sobre, por ejemplo, sobre la construcción de las referencias de una investigación, sobre, acá, sobre los momentos, ¿no? Sobre las partes de una investigación documental, metodología, justificación. Aquí, pensando en la investigación, refiriéndonos a una investigación, podríamos decir que la respuesta correcta es la C, a partir del contexto de nuestras preguntas. Ya a ver, el procedimiento para hacer una investigación y tu trabajo final, ese reporte, esa tesis que nos están mencionando, ¿cómo la vas a presentar? Entonces sí la concebimos como pues el resultado de las investigaciones, ¿no? Pero si pensamos en otro sentido, sería una propuesta que se defiende mediante argumentos. Hay que, Vale, maestra, gracias. no, por nada, ahora sí que hay que ver todos esos detalles. Nos dice por acá, la bioluminiscencia raya la capacidad que tienen algunos organismos vivos para iluminarse, es propia de las luciérnagas, raya. No son las únicas capaces de destellar, pues aproximadamente el 80% de los animales marinos despide luz en la profundidad del mar. Aquí tú vas a identificar cuáles son los conectores más adecuados que tienen que ir en las rayas. ¿Cuál sería la opción adecuada? La B. Ujú, la B. Aquí nos damos cuenta que el vínculo entre una oración y la otra, o una parte de la oración,
pues es explicativo, por lo tanto es necesario este es decir. Y de este lado nos están diciendo que es una cualidad de ciertos organismos como las luciérnagas, pero no son las únicas. En esta oposición, pues ya necesitamos otro conector que nos hable de esa oposición, ¿no? El sin embargo, y sobre todo, bueno, que aquí no hay mayor, o bueno, no lo podemos ver por eso, pero aquí tenemos un signo de puntuación. Si por acá tuviéramos estos conectores, pero sin mayúsculas, también podría decirnos algo, ¿no? También podría por ahí indicarnos algo. Dice, a continuación se presenta el título de un posible escrito, junto con las ideas que conformarían su estructura. Ordena las ideas para formar un texto coherente. Reloj biológico. 1. Produce los llamados ciclos circadianos. 2. Se encuentra en todos los tejidos y órganos. 3. El reloj biológico es un temporizador innato del organismo. 4. Un ciclo circadiano refiere a los cambios que le ocurren al organismo cada día. ¿Cuál es el inciso correcto? La C. El C. 3, 2, 1, 4. ¿De acuerdo? Díganme sí, pónganme manita arriba. Pónganme en el chat sí. Ahí estamos viendo cómo se lleva esa secuencia, ¿no? Concepto, donde encontramos este primer término, efectos de ese concepto, y nos explican un término nuevo a partir de ese término primordial, o el primer término que era el reloj biológico, ¿no? Vamos a ver. Les digo, estas partes de la investigación. Aquí también les digo formato APA. A continuación se presenta el título. Ya está, está. A continuación se presenta el título de un posible escrito junto con las ideas que conformarían su estructura. Ordena las ideas, perdón, para formar un texto coherente. Los agujeros negros. 1. Los agujeros negros atraen todo el material cercano a ellos. 2. Los hoyos negros son el resultado de la última fase evolutiva de las estrellas. 3. Las partículas atraídas por los hoyos negros chocan entre sí y emiten rayos X. 4. A la luminosidad emitida alrededor de los hoyos negros se les conoce como fuente luminosa de rayos X. Es la B, ¿no? La B. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Creo que ya no me contestaron. Palacios Tapia, perdón. Leonardo. Le respondí de hace rato. Ok. Sí. Bueno, gracias. Pero de todos modos, también estamos de acuerdo con esta, porque nos está explicando primero qué son los hoyos negros. Y si nos damos cuenta, aquí está utilizando sinónimos, ¿no? Para no estar repitiendo el mismo término. ¿Por qué? Porque más adelante vuelve a decir hoyos negros. Hoyos negros. Entonces, podría tener hoyos negros en cada frase, en cada idea de cada párrafo, o bien buscar la manera de expresarlo con sinónimos. Vámonos con la que sigue, ya nos faltan bien poquititas. A continuación, nuevamente, a continuación se presenta el título de un posible escrito junto con las ideas que conformarían su estructura. Ordena las ideas para formar un texto coherente. Ritmos circadianos. 1. Asimismo, influyen en los ciclos de sueño, vigilia, la digestión, etc. 2. Esto ocurre porque se relacionan directamente con la luz y oscuridad del ambiente, de los cambios que se producen en el organismo y que están programados a lo largo del día. 4. Cuando los ciclos se afectan y son irregulares, se presentan trastornos de sueño, obesidad y trastorno bipolar, etc. Creo que es la C. Sí, sí. Ujú. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Vámonos con la C. Ok.
Y la última de estos ejercicios sencillitos. Dos fenómenos de luminiscencia son la fluorescencia y la fosforescencia. Raya, la fluorescencia ocurre cuando una sustancia absorbe luz y se vuelve luminiscente, pero cuando se expone a la oscuridad, la luz desaparece. Raya, la fosforescencia se presenta cuando una sustancia absorbe luz y es capaz de iluminarse incluso en la oscuridad. Raya, las figuras decorativas en forma de estrella que se iluminan cuando se apagan las luces son fosforescentes. ¿Cuáles son los conectores necesarios en este caso? Vamos a ver. Ahí está. A ver, lo voy a hacer más chiquito para que se vea el texto y el conector. Ahí está. ¿Cuál es el adecuado? La C, ¿no? La C. Así es. ¿Por qué? No me están mencionando en ningún caso oposición, por un lado, por el otro, y acá están ejemplificando. Vámonos ahora a a la guía del 2022. Aquí está. Ya está la guía del 2022. Vamos a hacerla más chiquita. ¿Alguien se acuerda en qué pregunta nos quedamos? Digo, para los que tienen la guía, pues ya nada más es como un plus, ¿no? Una ayuda para corroborar. Y para los que no tienen la guía del 2022, pues es un buen momento para hacer el ejercicio. ¿Alguien se acuerda? Habíamos dicho las 6, las 7. Yo me acuerdo por aquí. Nos quedamos hasta las 7, le íbamos a poner. Apenas íbamos Porque a... dice, Ajá. dice identificar el enunciado que tiene errores de puntuación. Ah, ok. Nos quedamos hasta esa. Perfecto. Entonces vamos con la 7. Ya nos leyeron de qué va la 7. Dice, el enunciado con errores de puntuación. A, los niños son Pedro, Ramón y Damián. B, durmió por 2 horas y despertó a bañarse. C, mi abuela siempre dice, de tal palo, tal astilla. D, reprobó la mitad de las materias. Es muy aplicado. La C, La C, ¿por qué? porque al final tiene comillas, pero nunca las abre. Y pues no las abre. Ok, muy bien. Ahí nos introducen otro signo, pero en efecto no abrió sus comillitas. Vámonos con la 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la siguiente oración? Las plumas de gel de muchos colores, casi todas, se secan con el tiempo. A. A. Es incorrecta gramaticalmente y debe ser corregida. B. No presenta ningún tipo de error, es decir, es correcta. C. Presenta un error de puntuación debido a la falta de una coma. O D. Contiene una coma que marca una pausa y por lo tanto es correcta. ¿Cuál es la opción? La D. Sí, la D. No estoy oyendo, no se oye lo que digo. Dice, contiene una coma que marca una pausa y por lo tanto es correcta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La D, bebiente. Vamos a ver, dice, las plumas de gel de muchos colores, casi todas, se secan con el tiempo. Si yo quito casi todas, se puede entender lo que dice, las plumas de gel de muchos colores se secan con el tiempo. Casi todas es una información accesoria, es una información extra, ¿no? Que cuando yo la leo, no afecta el sentido de lo que es de la oración, vaya. Y si yo no la leo, tampoco afecta el sentido de la oración. Y cuando yo tengo esa información accesoria, esa información extra, necesito señalarla o marcarla con signos, ya sean paréntesis, ya sean guiones o necesito comas.
Aquí le falta una coma. Casi todas, aquí le falta una coma al terminar todas, se secan con el tiempo. La respuesta sería una C. Tiene un error de puntuación porque le falta el término, el signo, perdón, que me ayude a enmarcar y que me señale que es una información extra. ¿Vale? Sí tiene coma, pero le faltó. Dice, allí, raya. A lo lejos, raya. Aúlla un lobo, raya. Ahí cerca, raya, canta un jilguero, raya. Aquí mismo, raya, suspira un enamorado. ¿Cuál es la opción correcta de los signos que le hacen falta? ¿Cuál creen? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Cuál? ¿Cuál dicen? La A, maestra. La A, vamos a ver. Dice, allí, coma, a lo lejos, coma, aúlla un lobo, punto y coma. Ahí cerca, coma, canta un jilguero, 2 puntos. Nos falta un signo, ¿no? Yo digo que no. Yo digo que es la C. La C. Dice, allí, coma, a lo lejos, punto y coma, aúlla un lobo, coma. Ahí cerca, coma, canta un jilguero, punto y coma. Aquí mismo, coma, suspira un enamorado. ¿Están de acuerdo? O ya no supe cómo, ya me perdí. Tantos signos, tantas comas. Acuérdense, cuando hablábamos del punto y coma en la coma, decíamos que vamos a utilizar el punto y coma cuando dividimos elementos. En primera instancia, cuando tenemos oraciones más extensas, más largas, pero que vamos a separar porque todavía no las vamos a terminar con el punto, pero que les damos una pausa y como están mencionando otros términos, por ejemplo, el lobo, el jilguero, al enamorado, los utilizamos o los separamos con puntos y comas. Y también un uso importante del punto y coma es cuando antes ya utilizamos comas. ¿Por qué estamos utilizando aquí, en allí, en a lo lejos, en ahí cerca y demás? Porque si bien estamos separando elementos de extensión o fragmentos de la oración más cortos, también puede ser para darle énfasis a lo que estamos diciendo, como para darle una pausa de cierta emotividad a lo que estamos diciendo. Y aquí podemos darnos cuenta que es una especie de texto, pues algo lírico, ¿no? Allí, a lo lejos, aúlla un lobo. Separo elemento, punto y coma. Allí cerca, canta un jilguero, punto y coma porque separo del otro elemento. Aquí mismo suspira un enamorado. La opción correcta sería la B. Coma, allí, coma, después de lejos, punto y coma, después del lobo, cerca, coma, jilguero, punto y coma, aquí o aquí mismo, coma, y ya está ahí. Pero ojo, a ver si se dan cuenta del error en el 9. A ver. Ojo, ya después de tanta clase o de tantas sesiones, a lo mejor ya tienen sus ojitos cansados de la computadora, pero la D y la B son lo mismo. Volvemos al caso de que a veces las guías las redactan mal y nos vamos a encontrar detallitos. A lo mejor, bueno, la pregunta en cuanto a la tesis, bueno, ¿en contexto a qué? ¿En contexto al reporte de investigación o una investigación? ¿O en cuanto a parte de texto argumentativo respecto a qué me preguntas qué es la tesis? Tiene que ver también con estos detalles en la redacción del material, ¿no? Ahí no son específicos, aquí se les fue el dedo. Dejemos de quejarnos y vamos a la pregunta 10. ¿En qué opción el signo de puntuación es determinante para evitar la ambigüedad en el mensaje? A, vamos a comer, niños y niñas. B, 14 por 25, 350. C, Sofía entregó tres ejercicios.
María 7 y Abigail 2. D, a pesar de su poca experiencia, es muy buen empleado. ¿Cuál es la opción correcta? Estoy entre la B y la C. Ok, Igual, yo digo que es la B. a ver. ¿Qué nos están preguntando? ¿En qué caso, en qué oración, el signo de puntuación es determinante? O sea, es lo que evita que haya una confusión en el mensaje. Olviden, es la A. Es la A, ¿no? Ya quedó más La claro, A. ¿no? Hay que reinterpretar la pregunta. La A, ¿por qué? Si yo le quito esa coma, ¿qué dice? Que van a Algo hacer muy feo. canibalismo. Exactamente. Se van a comer a los niños y a las niñas. Son comestibles. Legalmente y moralmente no es correcto, pero niños y niñas son comestibles, ¿no? Vamos a comer chamaquitos. Entonces, ahí tenemos el error. Esa es la coma determinante para evitar esa ambigüedad. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A, las letras mayúsculas solo se acentúan ortográficamente en circunstancias particulares. B, todos los nombres de las materias o de las ciencias siempre se escriben con la mayúscula inicial. C, las letras mayúsculas particularizan y jerarquizan a las palabras para una correcta interpretación del texto. D, las mayúsculas, se utilizan para demostrar el respeto a la palabra que está escrita con letra mayúscula inicial. ¿Cuál será? ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la cierta de estas afirmaciones? Yo estoy La pensando B. que la B, La B. porque son nombres propios. De las ciencias, Ajá. química, física, lengua, comunicación, todo eso va con mayúsculas. Yo digo que la C. La C, en efecto, Sara. Dice, las letras mayúsculas particularizan y jerarquizan las palabras para darnos una correcta interpretación del texto. Cuando observo la jerarquía de las palabras, puedo determinar, por ejemplo, si me refiero a una cuestión en general, como cuando hablábamos de los nombres de los lugares. Si se refiere a un sustantivo genérico o a un nombre propio. Nos van a dar la jerarquía, porque puedo decir pepino. Y tú dices, ese es un sustantivo, ¿no? Un pepino. Pero si mi perrito se llama Pepino, entonces es un nombre propio. Y entonces con la mayúscula ya distingo la jerarquía entre el sustantivo común y corriente y el nombre propio de mi mascota. Porque me permiten inclusive, bueno, lo mencionábamos, cuando hacemos referencia a los nombres, por ejemplo, de la Virgen, de otras deidades o entidades religiosas, se utiliza la mayúscula, ¿no? Como la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima. Entonces, ahí también me están hablando de casos particulares, casos específicos en los que voy a utilizar la mayúscula. No es solamente porque sí. Química, física, serían sustantivos. No podríamos utilizar en ese caso las mayúsculas. Entonces la respuesta correcta es la C. Vámonos con la 12. Este también es interesante, es para acordarnos. Selecciona la opción de un error, con un error de ortografía, perdón. A, apenas llegamos, fuimos a contemplar el mar Caribe. B, los acuarios son los más confiables de todo el zodíaco. C,
Leímos las sorprendentes noticias en la jornada de ayer. D. No es correcto lo que haces. Ahí dice prohibido tomar fotografías. ¿Cuál es la del error? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? En la última dice, no es correcto que lo que haces, ahí dice prohibido tomar fotografías, pero Ajá. ahí dice tiene 2 puntos Ujú. y casi siempre nada más bueno, las frases se encierran en comillas, ¿no? De alguna Ok. manera también podemos utilizar los signos. Recordemos que los vamos a utilizar cuando justamente vamos a expresar algo, ¿no? Así de, a ver, te voy a dar un mensaje. Pon atención. 2 puntos. Y va el mensaje. Oh, ya. También, Esa o era sea, mi duda. este sí es válido. Sí es válido. Y también la mayúscula aquí. ¿Por qué? Porque está expresando tal cual lo está leyendo. Prohibido, y cuando lo leyó decía en mayúscula, prohibido tomar fotografías. Esta es correcta, la D es correcta. Ya la descartamos. ¿Cuál otra es correcta? Más bien, ¿cuál es incorrecta? No la correcta, la incorrecta. ¿Cuál? Yo creo que es la B, La B. Ah, ya se nos fue Humberto. porque debería de llevar, según yo, comas después de acuario. Mm. Mm. ¿Sí están Yo, de acuerdo? este, pues sí puede ser, no sé, la verdad no sé, pero yo igual no sé si esté bien, pero creía que era la C porque a lo mejor están haciendo referencia que leyeron algo, bueno, que leyeron, o sea, la jornada de ayer tendría que estar entre comillas, ¿no? Creo. No, no, porque es nombre propio, es correcto en mayúsculas, pero no es necesario las comillas. Aquí el error, en efecto, está en la B, pero no por la coma, sino por el uso de la mayúscula. Zodíaco no debería de llevar mayúscula. Los acuarios son los más confiables de todo el zodíaco. Si eso dicen, está bien, pero va con minúscula. En otros casos, en efecto, las mayúsculas están bien utilizadas. No hay tanto problema por signos de puntuación. No hay errores ortográficos en cuanto a fuimos con Z o algo así. El error es el zodíaco con mayúscula. Ese es. Dice 13. El presidente de la República busca cambiar las leyes este lunes. Así que le pido a usted, señor, haga patria como mexicano. ¿Cuál será la correcta? La C, La C. A ver, la C nos dice minúscula presidente de la República. ¿República sería mayúscula? sí, ¿no? Estamos hablando de un sustantivo genérico. República. Cuando hablamos de la República Mexicana, entonces ahí sí va mayúscula. Busque cambiar las leyes este lunes. Así que le pido a usted, señor, haga patria como mexicano. ¿Cuál será correcto? La D. Pues es la más cercana, ¿eh? Haga patria como mexicano. La D es la más También cercana. opino que es la D. Pues sí, ¿eh? Es la más cercanita. Y aquí sobre todo, haga patria como mexicano. Pues sí, es la más cercana.
Vámonos a la 14. Ah, mira, esta está. Esta de mayúsculas y minúsculas. Déjame les quito aquí este. Dice, mencionar el valor, no, relacionar, no, ahí es que tengo aquí. Relacionar el valor con la afirmación que le corresponde. Dice, valor verdadero 1, falso 2. Afirmación. Llevan mayúscula al inicio de los nombres. No. Llevan mayúscula al inicio los nombres de festividades como Día de Muertos. Los cargos y títulos como rey, presidente, conde, etcétera, siempre usan mayúsculas. B. C. Nombres de edades y épocas históricas como Edad de los Metales se escriben con mayúsculas. D. Usan mayúsculas las preposiciones o los artículos que forman apellidos o nombres compuestos, como de la Cruz, ¿no? Ese D, pues a lo mejor sí, pero la tendría que ir con mayúsculas, según esta regla. ¿Cuál es verdadero? ¿Cuál es falso? Es la A, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Creo que todos estamos de acuerdo. Muy bien. Nos vamos con la aquí, ¿Cuál era? Disculpen. la A. Aquí lo tenemos. Nombres de festividades inician con mayúscula, sería la A, verdadero. Nombres de edades y épocas históricas, como Edad de los Metales, también es verdadero, inician con mayúscula. Cargos, títulos, como rey, presidente, conde, etcétera. ¿Siempre usan mayúsculas? No siempre, eso es falso. Y de usan mayúsculas las preposiciones o artículos que forman apellidos o nombres compuestos, como les decía. De la Rosa. Ese D, pues será la primera letra del apellido, pues sí, lleva la mayúscula. Pero la ya no debería de llevar mayúscula, entonces es falso. Y aquí tenemos la opción correcta, era la A. Nos dice por acá, la última pregunta. Identifica la oración donde se usan correctamente las mayúsculas. A. ¿Cómo? Habla más alto. ¡Qué alegría! Vente pronto. B. ¿Cómo? Habla más alto. ¡Qué alegría! Vente pronto. Ah, bueno, es lo mismo, ¿no? A, B, C o D. ¿Cuál opinan? Vaya, en La todas. A. La A. Mm, ¿No sería la C? Sí, yo también pienso que la C. la C. Yo no, la D. La D de... Es la C. Pero la C presenta una cierta incongruencia. No sé ustedes qué digan, qué opinen. Yo digo que es la A porque después de los signos de puntuación se supone que van las mayúsculas, ¿no? Ujú. Así es. Y por ejemplo, aquí en la, ¿cuál era? Las C me decían, ¿verdad? Después de este signo de puntuación, lleva una mayúscula, habla más alto. Aquí está colocando un punto, vaya sin problema, pero después de qué alegría, signo de puntuación, viene con minúscula. O sea, va mayúscula, va minúscula, ¿qué onda? En la B es lo mismo, nada más que empieza con minúscula y sigue con mayúscula. Aquí empieza con mayúscula y sigue con minúscula. En efecto, tendría que ser la A. Aquí le valieron los signos en la de plano, pero la respuesta correcta sería la A. Otro error, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, pero la próxima semana yo creo. Entonces la respuesta correcta es la 15, la correcta es la A. Sale chicos, les agradezco. Ahorita, pues ya les había yo dicho, no, mañana nos vemos, no se preocupen, pero como ya, gracias, nos hicieron favor de indicarnos, pues ya les mandaron
una notita diciéndoles no, se va a reagendar. ¿Y qué creen? Que sí, en efecto, a las 11:25 nos informaron que se reagendaba la sesión. Entonces, nada más estaremos trabajando los sábados y pues ya, sesiones de domingo, bye. Chicos, no me resta más que decirles muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Ya saben, tenemos la presentación en Classroom, los ejercicios, los formularios, las copias no se las comparto. Bueno, las guías pues no se las puedo compartir, pero lo demás con mucho gusto. Chequen los videos también. Buen fin de semana, chicos. Bye. Hasta Gracias, luego. maestra. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye, bye. Luego, maestra. Adiós. Mauricio, ¿estás ahí? Sí, maestra. Mira, voy a hacer lo siguiente. Ya me salí. Voy a entrar a internet otra vez. Y voy a entrar a... mm, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te voy a mostrar cómo entro al... Bueno, el código. Nada más que no me está reaccionando para entrar a Classroom. Ujú, ujú, Ay, creo que es más fácil si lo hago del celular, ¿eh? ¿Por qué no? No se deja. A ver, te paso el código de Classroom. No, está súper lento esto. A ver, vámonos a Classroom. Del F, ¿verdad? 42. Del F. Actualizar. Código. Ay, 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 ay. No. El código de clase del F es el siguiente. Te lo comparto así. A ver si puedes entrar. Creo que sí. No veo por qué no. Es Sí, maestra. E minúscula. ¿Eh? E minúscula. Aquí lo estoy escribiendo de todos modos en el chat. E minúscula. F minúscula. 2. U R L Y. F2 Urli. Ahí está. Ok, sí, maestra. Ojalá y te puedas conectar. Vale, muchas gracias, maestra. No, a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bye, chicos. Adiós, Sara. Profe, Adiós. yo tengo una Ah, duda. ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Sara? Es que en el 13, que era el de los mexicanos, el mexicano,